La plaza de San Pedro resplandecía bajo el sol de abril. Las columnas de Bernini abrazaban a miles de peregrinos que se reunían para ver al recién elegido Papa León XIV en su audiencia semanal. Entre la multitud, un hombre de 35 años intentaba pasar desapercibido bajo una gorra negra y gafas de sol. Carlos Rivera, el reconocido cantante mexicano, no estaba allí como turista común. «Señor Rivera, por aquí», susurró Alessandra, su coordinadora asignada por el Vaticano. «Tenemos que revisar los detalles técnicos para su presentación de mañana». Carlos asintió y la siguió, alejándose del bullicio. Sus pasos resonaban sobre los antiguos adoquines mientras contemplaba la majestuosidad de la basílica. Era la primera vez que visitaba el Vaticano, aunque llevaba más de 15 años de carrera internacional. «¿Está todo bien?», preguntó Alessandra al notar su mirada perdida. «Sí, solo, es impresionante estar aquí», respondió Carlos, aunque la verdad era más compleja. Lo que nadie sabía, ni siquiera su equipo más cercano, era que Carlos atravesaba la crisis profesional más profunda de su vida. Sus últimos 2 álbumes habían sido éxitos comerciales, pero se sentía vacío. Las canciones, cuidadosamente producidas para encajar en las tendencias del mercado, no reflejaban su verdadera voz. La prensa lo adulaba, los premios se acumulaban, pero cada noche, después de los conciertos, la soledad lo consumía. Mientras seguía a Alessandra por los pasillos del Palacio Apostólico hacia la sala donde se realizaría el concierto benéfico para niños con enfermedades raras, Carlos recordaba la llamada que había recibido 3 meses atrás. «Señor Rivera, le habla el cardenal Ferrero desde Roma», había dicho una voz con acento italiano. «El Santo Padre ha escuchado su música y desea invitarlo a participar en una gala benéfica en el Vaticano». En aquel momento, Carlos había aceptado por compromiso, por la publicidad positiva que generaría. Ahora, caminando entre frescos renacentistas y mármoles centenarios, se sentía pequeño e insignificante. «Este será el escenario», explicó Alessandra, mostrándole el aula Pablo VI, un auditorio moderno dentro del antiguo complejo. «Mañana estará lleno de niños, sus familias, cardenales y, por supuesto, su santidad». Carlos asintió mecánicamente mientras revisaba el espacio. Su mente estaba en otro lugar, pensando en qué canciones interpretaría, en cómo conectar con este público tan diferente a sus habituales estadios llenos de fans gritando. «El sonido es excelente aquí», comentó su ingeniero de audio, que los había acompañado. «No tendremos problemas técnicos». «Perfecto», respondió Carlos sin entusiasmo. «¿Podemos revisar el repertorio una vez más?». La tarde transcurrió entre ensayos y ajustes. Carlos había seleccionado sus baladas más emotivas y algunas canciones con mensajes de esperanza, evitando sus éxitos más comerciales. Al caer la noche, agotado física y emocionalmente, regresó a su habitación en la Casa Santa Marta, la residencia donde se alojaban los invitados especiales del Vaticano. La habitación era sencilla pero confortable, una cama individual, un escritorio, un crucifijo en la pared. Nada que ver con las suites de lujo a las que estaba acostumbrado. Se dejó caer en la cama sin deshacer la maleta. El silencio del lugar contrastaba con el constante ruido que rodeaba su vida. Fans, prensa, redes sociales, compromisos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su manager: «No olvides mencionar tu próximo álbum durante la entrevista de mañana. La discográfica quiere generar expectativa». Carlos dejó el teléfono a un lado sin responder. No había escrito ni una sola canción para ese supuesto próximo álbum. La inspiración lo había abandonado hacía meses, aunque nadie lo sabía. Vivía de apariencias, de sonrisas ensayadas, de frases preparadas para entrevistas. El amanecer lo sorprendió despierto. No había logrado conciliar el sueño. Se levantó y abrió la pequeña ventana de su habitación. La cúpula de San Pedro se recortaba contra el cielo que comenzaba a clarear. Sin pensarlo, se vistió con ropa deportiva y salió a caminar. Los guardias suizos lo reconocieron pero le permitieron pasar. A esa hora temprana, los jardines vaticanos estaban prácticamente desiertos. El rocío humedecía el césped perfectamente cuidado. Carlos respiró profundamente, intentando aclarar su mente, buscando la paz que tanto necesitaba. «También madruga usted», dijo una voz a sus espaldas, en un español con acento italiano. Carlos se volvió, sorprendido. Un hombre mayor, vestido con una sencilla sotana blanca, lo observaba con una sonrisa serena. Le tomó unos segundos reconocer en él al Papa León XIV, sin la mitra ni los ornamentos ceremoniales. Su santidad», balbuceó Carlos, inclinándose torpemente. «Disculpe»,
no debería estar aquí. Los jardines son para caminar y reflexionar, respondió el Papa con calma. Y parece que usted necesita hacer ambas cosas, hijo mío. Carlos quedó paralizado. El Papa, que apenas llevaba 6 meses en el pontificado y era conocido por su sencillez y cercanía, continuó: usted es el músico que cantará para nuestros pequeños hoy, ¿verdad? Carlos Rivera. Sí, Santo Padre, respondió Carlos, aún desconcertado por el encuentro. Camine conmigo, invitó el Papa, señalando un sendero entre rosales. Tengo entendido que sus canciones han tocado muchos corazones. Caminaron en silencio durante unos minutos. Carlos, que había conversado con presidentes y reyes sin inmutarse, se sentía inexplicablemente nervioso. ¿Sabe por qué lo invité, señor Rivera?, preguntó finalmente el Papa. ¿Por mi popularidad?, aventuró Carlos. Para atraer atención hacia la causa benéfica. El Papa sonrió y negó suavemente con la cabeza. Lo invité porque escuché una canción suya hace años, cuando era cardenal en Buenos Aires. Una canción sobre un hombre que lo había perdido todo y encontraba fuerzas para seguir adelante. Me pareció que quien escribía esas palabras entendía el verdadero significado del sufrimiento y la esperanza. Carlos recordó aquella canción. La había escrito después de que su padre enfermara gravemente, antes de la fama, cuando componía desde el corazón, sin pensar en números ni ventas. Esa canción, hace mucho que no la canto, Santo Padre. ¿Y por qué no?, preguntó el Papa, deteniéndose junto a una pequeña fuente. La industria cambió, yo cambié. Carlos se sorprendió a sí mismo hablando con tanta sinceridad. Esas canciones no venden como las otras. Ah, entiendo, respondió el Papa. El mercado, las tendencias, el éxito medido en cifras. ¿Y eso lo ha hecho feliz, hijo mío? La pregunta golpeó a Carlos como una revelación. Por primera vez en años, se permitió ser completamente honesto. No, Santo Padre. Me siento vacío. Como si hubiera traicionado algo fundamental en mí. El Papa asintió, como si ya conociera la respuesta. ¿Sabe? Cuando fui elegido Papa, muchos esperaban que siguiera ciertos protocolos, que me adaptara a moldes preestablecidos. Pero comprendí que mi misión requería autenticidad. No puedo guiar a otros si no soy fiel a mi propio camino. Se detuvieron frente a un antiguo olivo. El Papa continuó: este árbol tiene más de 300 años. Ha sobrevivido guerras, cambios de papas, transformaciones del mundo. ¿Sabe por qué sigue aquí? Porque sus raíces son profundas, porque se mantiene fiel a su esencia. Carlos contempló el árbol, comprendiendo el mensaje implícito. Sus canciones, señor Rivera, pueden ser entretenimiento pasajero o pueden ser como este olivo, algo que permanece, que nutre, que da sombra a quien la necesita. El sol comenzaba a elevarse sobre la cúpula de San Pedro, iluminando el rostro sereno del pontífice. Hoy cantará para niños que enfrentan enfermedades terribles con una valentía que muchos adultos no tenemos, dijo el Papa. Ellos no necesitan escuchar su canción más popular, necesitan escuchar su canción más auténtica, la que hable de esperanza verdadera, no fabricada. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él, como si un muro que había construido durante años se desmoronara. No sé si puedo volver a esa autenticidad, Santo Padre. Hay demasiados compromisos, expectativas. La vida es una constante elección entre lo que se espera de nosotros y lo que sabemos que debemos hacer, respondió el Papa. Yo rezo por usted, para que encuentre el valor de elegir bien. Con un gesto sencillo pero solemne, el Papa elevó su mano y trazó la señal de la cruz sobre Carlos. Que Dios bendiga su voz, sus manos y su corazón, para que su música sea siempre un instrumento de su amor. El momento quedó suspendido en el tiempo. No era una bendición protocolaria ante las cámaras, sino un gesto íntimo, auténtico, de un hombre de fe hacia otro que buscaba su camino. Ahora debo irme, dijo el Papa. Pero lo escucharé esta tarde con especial atención. Gracias, Santo Padre, respondió Carlos, con la voz quebrada por la emoción. Mientras observaba alejarse la figura blanca del pontífice, Carlos sintió que algo había cambiado fundamentalmente dentro de él. Regresó a su habitación con paso ligero, como liberado de un peso invisible. Al entrar, vio su guitarra en el estuche. Hacía meses que no componía, que no sentía el impulso de crear. La tomó entre sus manos, y sin pensarlo, comenzaron a surgir acordes, melodías que hablaban de pérdida y reencuentro, de caminos olvidados y redescubiertos. Cuando Alessandra llamó a su puerta para recordarle el horario de prueba de sonido, Carlos ya había tomado una decisión. Voy a cambiar el repertorio,
anunció. ¿Qué? Pero ya está todo programado, los músicos. Solo necesito mi guitarra, interrumpió Carlos. Voy a cantar canciones que hace años no interpreto, y una nueva que acabo de componer. La presentación estaba programada para las 5 de la tarde. El aula Pablo VI se llenó de familias con niños de diferentes edades, todos enfrentando batallas de salud invisibles pero devastadoras. En primera fila, junto a varios cardenales, el Papa León XIV esperaba con expresión serena. Cuando Carlos subió al escenario, solo con su guitarra, un silencio expectante llenó la sala. No llevaba su habitual vestuario de concierto, sino un sencillo traje oscuro. Se acercó al micrófono y, en lugar de saludar con su energía característica, habló con voz tranquila. Hoy no vengo a ofrecerles un espectáculo, sino a compartir historias. Historias de caídas y levantamientos, de oscuridad y luz, como las que cada uno de ustedes vive cada día. Sus dedos comenzaron a tocar los acordes de aquella canción antigua que el Papa había mencionado. Una canción sobre la fortaleza en medio del dolor, sobre encontrar esperanza cuando todo parece perdido. Mientras cantaba, Carlos observaba los rostros de los niños, de sus padres, del personal médico que los acompañaba. Vio lágrimas, sonrisas, reconocimiento. Cantó con una honestidad que había olvidado, conectando con cada palabra, cada nota. Para finalizar, interpretó la canción que había compuesto esa misma mañana, tras su encuentro con el Papa. Una canción sobre redescubrir el propósito, sobre la autenticidad como camino hacia la verdadera plenitud. Cuando terminó, el silencio se mantuvo unos segundos antes de que estallara el aplauso. No era el rugido ensordecedor de los estadios, sino algo más íntimo y profundo. Los niños sonreían, algunos se acercaron al escenario para abrazarlo. Desde su asiento, el Papa León XIV asintió levemente con una sonrisa serena, como reconociendo que sus palabras habían encontrado tierra fértil. Esa noche, después de que las luces se apagaran y los invitados se retiraran, Carlos permaneció solo en su habitación, sintiendo una paz que hacía años no experimentaba. Su teléfono sonaba insistentemente, llamadas de su manager, mensajes de su equipo preocupados por el cambio inesperado de repertorio, por la ausencia de menciones a su próximo lanzamiento. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos Rivera sabía exactamente lo que debía hacer. La bendición del Papa no había sido un simple gesto ceremonial, sino el catalizador de una transformación que llevaba años gestándose en su interior. Su carrera estaba a punto de tomar un rumbo completamente nuevo, guiada no por las tendencias del mercado, sino por la autenticidad redescubierta en los jardines del Vaticano, bajo un olivo centenario y la mirada sabia de un hombre que había elegido la verdad sobre las expectativas. El vuelo de regreso a Madrid, donde Carlos mantenía su residencia principal desde hacía 5 años, transcurrió en un silencio introspectivo. Mientras el avión atravesaba nubes sobre el Mediterráneo, él repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días en el Vaticano, especialmente aquel encuentro matutino que había sacudido los cimientos de su carrera. Su teléfono, en modo avión, guardaba decenas de mensajes y llamadas perdidas. Su manager, Javier Moreno, había pasado de la preocupación a la frustración, y finalmente a la ira apenas contenida en sus últimos mensajes. ¿Te has vuelto loco? La discográfica está furiosa. Teníamos una estrategia clara. La azafata se acercó ofreciéndole una copa de champán, que Carlos rechazó con una sonrisa educada. Hacía tiempo que el alcohol se había convertido en un refugio para soportar la presión, las noches de soledad en habitaciones de hotel. Pero ahora sentía una claridad que no quería nublar. Al aterrizar en Madrid, la realidad lo esperaba en forma de Javier, quien lo aguardaba con expresión severa en la zona VIP del aeropuerto. Por fin te dignas a aparecer, fue su saludo. ¿Sabes la que has liado? Sony está que trina. Cambiaste todo el repertorio acordado, no mencionaste el nuevo álbum, y para colmo, esa canción nueva que cantaste. Buenos días a ti también, Javier, respondió Carlos con una serenidad que desconcertó a su manager. Sí, cambié el repertorio porque era lo correcto para ese momento y ese lugar. ¿Lo correcto? Javier casi escupió las palabras mientras caminaban hacia el estacionamiento. Lo correcto era cumplir con lo acordado. Tenemos contratos, compromisos, una gira de estadios que empieza en 3 meses y un álbum que debería estar ya en producción. Carlos se detuvo junto al automóvil negro que los esperaba. Sobre eso quiero hablarte. Necesito tiempo. ¿Tiempo? Javier lo miró incrédulo. No hay tiempo, Carlos. La industria no espera. Si te detienes, te olvidan. El trayecto hasta el apartamento de Carlos en el exclusivo barrio de Salamanca transcurrió entre argumentos cada vez más acalorados.
Javier enumeraba compromisos, fechas, inversiones ya realizadas. Carlos escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Estaba atrapado en una maquinaria que él mismo había ayudado a construir. Al llegar a su apartamento, un ático minimalista con vistas al retiro, Carlos invitó a Javier a subir para continuar la conversación. Necesitaba explicarse, hacerle entender lo que ni él mismo comprendía del todo. Algo cambió en mí en Roma, comenzó Carlos, mientras servía 2 cafés en la espaciosa cocina de diseño. No puedo seguir haciendo música que no me representa, Javier. Esas canciones que canté en el Vaticano, la conexión que sentí con el público, era real. Hacía años que no experimentaba algo así. Javier dejó escapar un suspiro exasperado. Carlos, por favor. Eres un artista internacional con millones de seguidores. Tus conciertos se agotan en horas. Has ganado 3 Grammy latinos. ¿De qué conexión me hablas? De la verdadera, respondió Carlos, mirando hacia el parque a través de los ventanales. No la que se mide en números de streaming o seguidores en Instagram. Hablo de tocar el alma de las personas. ¿Y crees que eso paga las facturas? Replicó Javier, golpeando suavemente la mesa con los dedos. Tienes un equipo de 20 personas que dependen de ti. Publicistas, músicos, técnicos, lo sé, y no estoy diciendo que vaya a desaparecer o a retirarme. Carlos se sentó frente a él. Solo necesito reencontrarme con mi voz, con lo que realmente quiero decir. El álbum que teníamos planeado, no puedo hacerlo, Javier. Sería una mentira más. La tarde avanzó entre argumentos, recuerdos de los inicios, cuando Carlos cantaba en pequeños locales de Ciudad de México con el único objetivo de transmitir emociones. Javier había estado allí, había creído en él cuando nadie más lo hacía. Su relación iba más allá de lo profesional, eran como hermanos que habían crecido juntos en la industria. Dame 3 meses, propuso finalmente Carlos. Aplazaremos la gira, diré que estoy trabajando en algo especial. Iré a México, a la casa de mi padre en Huamantla. Necesito reconectar con mis raíces. Javier lo miró con una mezcla de resignación y preocupación. ¿Y qué le digo a Sony? ¿Que tuviste una epifanía en el Vaticano y ahora quieres hacer música con significado? No funcionará, Carlos. Te darán un ultimátum. Entonces tendré que elegir, respondió Carlos con una determinación que sorprendió a ambos. Esa noche, después de que Javier se marchara con la promesa reluctante de intentar ganar algo de tiempo, Carlos se sentó frente al piano que adornaba su salón pero que rara vez tocaba. Sus dedos encontraron acordes melancólicos que reflejaban su estado de ánimo. Por primera vez en años, no componía pensando en si la canción podría ser un éxito, en si encajaría en las listas de reproducción populares o si tendría potencial para remixes. Simplemente dejaba fluir lo que sentía. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Elena, su publicista. Carlos, las redes están ardiendo con videos de tu actuación en el Vaticano. La gente está emocionada, pero también confundida. Necesitamos una estrategia clara. ¿Puedo programar una videollamada para mañana? Carlos observó cómo las luces de Madrid parpadeaban en la noche. La ciudad nunca dormía, igual que la industria, igual que las expectativas constantes que lo rodeaban. Respondió con un simple, mañana hablamos. Luego apagó el teléfono. Los días siguientes fueron una sucesión de reuniones tensas, negociaciones y ultimátums apenas velados. Sony finalmente aceptó aplazar el lanzamiento del álbum, pero no la gira, que comenzaría en 2 meses con un concierto en el Wissing Center de Madrid. Carlos tendría que estar listo, con nuevo material o con el que ya tenían preparado. Es lo mejor que pude conseguir, explicó Javier, evidentemente agotado tras horas de discusión con los ejecutivos de la discográfica. Están furiosos, pero también intrigados. Ese video tuyo cantando en el Vaticano tiene más de 5 millones de visitas. La gente comenta que pareces diferente. Carlos asintió. Lo sabía. Había visto los comentarios, las teorías, las especulaciones sobre su transformación. Algunas personas incluso sugerían que había experimentado algún tipo de milagro durante su encuentro con el Papa. La realidad era mucho más sencilla y compleja a la vez. Las palabras del pontífice habían actuado como un espejo, mostrándole lo lejos que se había desviado de su camino original, de aquel joven que cantaba sobre la vida real, sobre el dolor y la esperanza auténticos. Una semana después del regreso de Roma, Carlos tomó un vuelo a México. Necesitaba distancia, espacio para pensar, para reconectar con sus orígenes. La casa de su padre en Huamantla, un pueblo en el estado de Tlaxcala,
permanecía prácticamente igual que en su infancia. Alejada del bullicio urbano, rodeada de campos de maíz y con vista al majestuoso volcán La Malinche, era el refugio perfecto. Su padre, Dagoberto, un hombre sencillo que nunca había terminado de adaptarse a la fama de su hijo, lo recibió con el mismo abrazo cálido de siempre. «Te has adelgazado», comentó mientras entraban a la casa de adobe y tejas rojas. «La fama te está consumiendo, hijo». Carlos sonrió con nostalgia. Su padre siempre había tenido esa capacidad de ver a través de las apariencias. «Necesitaba volver, papá. Estoy perdido». Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado como solo puede verse lejos de las grandes ciudades, Carlos le contó a su padre sobre Roma, sobre el encuentro con el Papa, sobre la crisis que atravesaba. «¿Sabes qué es lo peor?», concluyó Carlos. «Que ya no disfruto cantando. Me he convertido en un producto, en una marca que debe cumplir expectativas». Dagoberto escuchaba en silencio, con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender que algunas respuestas solo pueden encontrarse en el interior. «Tu abuelo solía decir que un hombre que canta sin alma es como un pájaro que ha olvidado volar», dijo finalmente. «Puede seguir cantando, pero nunca volverá a elevarse». «¿Y cómo recupero mi alma, papá?», recordando por qué empezaste a cantar en primer lugar. Los días en Huamantla transcurrieron con una lentitud sanadora. Carlos redescubrió rutinas olvidadas, despertar con el canto de los gallos, desayunar los chilaquiles que preparaba doña Soledad, la vecina que había cuidado de su padre desde que su madre falleciera, caminar por senderos rurales donde nadie lo reconocía, o si lo hacían, lo trataban con la naturalidad de quien ha visto crecer a un niño del pueblo. En las tardes, visitaba la escuela local donde había estudiado. Conversaba con los maestros, algunos todavía los mismos de su época, y con los niños que soñaban con seguir sus pasos. «¿Es verdad que conociste al Papa?», le preguntó un día Mateo, un niño de 11 años con ojos brillantes de curiosidad. «Sí, es verdad», respondió Carlos, sentado en el pequeño patio de la escuela, rodeado de niños. «¿Y sabes qué me enseñó? Que la voz más importante que debemos escuchar es la que habla desde aquí», señaló su corazón. «¿Y qué dice esa voz?», insistió el niño. Carlos reflexionó un momento. «Me dice que debo cantar verdades, no solo canciones bonitas». Una tarde, mientras ayudaba a su padre a reparar el tejado de la casa, recibió una llamada de Javier. «La discográfica quiere saber cómo va el nuevo material», informó sin preámbulos. «La gira comienza en 6 semanas, Carlos. Necesitamos empezar a ensayar». La realidad volvía a alcanzarlo. Carlos observó el horizonte, donde la Malinche se recortaba contra un cielo que comenzaba a teñirse de naranja. «Tengo varias canciones nuevas», respondió. «Pero no son lo que esperan». «¿Qué quieres decir?». «Son canciones sobre mi vida, sobre mis dudas, sobre la búsqueda de sentido», explicó Carlos. «No hay estribillos pegadizos ni frases para bailar en TikTok». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. «Carlos, entiendo por lo que estás pasando», dijo finalmente Javier, con un tono más conciliador. «Pero necesitamos encontrar un equilibrio. La industria tiene ciertas reglas. Esas reglas me están matando», Javier, interrumpió Carlos. «¿Recuerdas cuando empezamos? Me dijiste que mi voz podía cambiar vidas. ¿En qué momento se convirtió todo en números, tendencias y algoritmos?». La conversación terminó sin resolución clara. Carlos sabía que se acercaba a un punto de inflexión, una decisión que definiría no solo su carrera sino su vida entera. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite que su padre insistía en mantener por tradición, Carlos comenzó a escribir en un cuaderno viejo que había encontrado entre sus cosas de adolescencia. No eran canciones, sino reflexiones, preguntas, búsquedas. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Cuál era su responsabilidad como artista con influencia sobre millones de personas? ¿Podía reconciliar su necesidad de autenticidad con las demandas de la industria? Las horas pasaron sin que lo notara. Cuando finalmente levantó la vista, el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. Había llenado páginas enteras, y entre las líneas, casi sin darse cuenta, habían surgido versos, estrofas, melodías que resonaban en su mente. Tomó su guitarra y comenzó a darle forma a lo que sería la canción más honesta que había escrito en años. No hablaba de amores perfectos ni de fiestas interminables, sino de la lucha interior de un hombre dividido entre las expectativas externas y su propia verdad. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos entró en un estado de creatividad febril. Las canciones fluían como agua de manantial, cada una más auténtica que la anterior.
Convertía sus dudas en versos, sus miedos en melodías, su proceso de transformación en un mapa musical que otros podrían seguir. Grababa versiones simples con su guitarra y las enviaba a Javier, quien respondía con mensajes cada vez más esperanzados. Esto es diferente, Carlos. No sé si funcionará comercialmente, pero tiene alma. La discográfica está escuchando. Están confundidos pero intrigados. Elena dice que podríamos construir una narrativa poderosa alrededor de esta transformación. Carlos escuchaba estos comentarios con cierta distancia. Sabía que la industria intentaría convertir incluso su despertar espiritual en una estrategia de marketing. Era inevitable, parte del juego. A finales de abril, 3 semanas antes del inicio programado de la gira, Carlos regresó a Madrid. El reencuentro con su equipo fue revelador. Notó miradas de preocupación, de curiosidad, algunas incluso de verdadero interés por el cambio que todos percibían en él. La primera reunión con los ejecutivos de Sony tuvo lugar en una sala de conferencias aséptica, con vistas al skyline madrileño. Carlos presentó su nuevo material sin artificios, solo él y su guitarra, como en los inicios. Esto es lo que quiero ofrecer, concluyó tras interpretar 3 canciones. Si no encaja con vuestra visión, lo entenderé. Alejandro Ruiz, director de la discográfica para España y Latinoamérica, lo observaba con expresión inescrutable. Es diferente, Rivera, dijo finalmente. No es lo que esperábamos, pero hay algo ahí. Algo que podría conectar con un público más maduro, más reflexivo. No estoy seguro de que sus fans habituales lo entiendan, intervino otro ejecutivo, más joven y visiblemente escéptico. Han estado esperando hits bailables, colaboraciones con artistas urbanos. Quizás sea momento de que mis fans crezcan conmigo, respondió Carlos con una seguridad que provenía de su nueva claridad interior. O quizás encuentre un público nuevo. En cualquier caso, esto es lo que necesito cantar ahora. La reunión se prolongó durante horas. Se discutieron estrategias, se evaluaron riesgos, se propusieron compromisos. Carlos se mantuvo firme en lo esencial, no volvería a cantar lo que no sentía, no volvería a ser un producto fabricado según tendencias pasajeras. Al final, se llegó a un acuerdo tensamente negociado, la gira se mantendría, pero se reorientaría como una evolución artística. Algunas fechas en discotecas y festivales de música electrónica se cancelarían, sustituyéndolas por teatros y auditorios donde el nuevo material pudiera apreciarse mejor. El álbum se lanzaría, pero con un enfoque diferente, más personal e íntimo. Es un riesgo, advirtió Alejandro mientras firmaban los documentos. Si esto fracasa, Rivera, tu carrera podría no recuperarse. Si triunfo siguiendo voces ajenas, pero pierdo la mía propia, ¿de qué habría servido? Respondió Carlos, recordando sin mencionarlas las palabras del Papa León XIV bajo aquel olivo centenario. Los ensayos para la gira comenzaron inmediatamente. Carlos reunió a sus músicos, algunos de los cuales lo acompañaban desde hacía más de una década, y les explicó su visión para los nuevos conciertos. Será más íntimo, más cercano, les dijo en el estudio de ensayo. Menos pirotecnia y más verdad. Sé que es un cambio brusco, y entenderé si alguno prefiere no participar. Para su sorpresa, la mayoría recibió la noticia con entusiasmo. Ya era hora, jefe, comentó Ramiro, su guitarrista desde los inicios. Estaba cansado de tocar arreglos tan comerciales que cualquier máquina podría reproducir. No todos compartían ese optimismo. 2 bailarines y un técnico decidieron no continuar, prefiriendo proyectos más alineados con las tendencias actuales. Carlos lo aceptó sin rencores, entendiendo que cada uno debía seguir su propio camino. La semana previa al primer concierto en Madrid fue un torbellino de emociones contradictorias. Mientras ensayaba el nuevo repertorio, que incluía algunas de sus canciones más antiguas y personales junto con el material recién creado, Carlos alternaba entre momentos de absoluta claridad y crisis de confianza. ¿Y si me equivoco?, le confesó a Elena durante un descanso. ¿Y si decepciono a todos los que han creído en mí? Elena, que había pasado de ser simplemente su publicista a convertirse en una confidente durante este proceso de transformación, respondió con la honestidad que la caracterizaba: lo único seguro es que decepcionarás a algunos. Es inevitable cuando eres auténtico. La pregunta es, ¿prefieres decepcionar a otros o a ti mismo? La noche anterior al concierto, Carlos no pudo dormir. En su habitación de hotel, repasaba mentalmente cada canción, cada palabra que diría al público. Sabía que muchos vendrían esperando al Carlos Rivera de siempre, el galán de voz perfecta que cantaba sobre amores idealizados.
Se encontrarían con un hombre que había decidido mostrar sus cicatrices, sus dudas, su humanidad imperfecta. Cerca del amanecer, exhausto pero incapaz de conciliar el sueño, encendió su laptop y abrió el correo electrónico. Entre decenas de mensajes de trabajo, uno llamó su atención. Provenía del Vaticano, de la Oficina de Comunicación del Papa. Con el corazón acelerado, lo abrió. Estimado señor Rivera, por encargo de su santidad el Papa León XIV, le hacemos llegar sus saludos y bendiciones en este momento importante de su carrera artística. El Santo Padre ha seguido con interés las noticias sobre su evolución musical y desea expresarle su apoyo en este camino de autenticidad que ha emprendido. Como recordatorio de su conversación en los jardines vaticanos, su santidad le envía una pequeña rama del olivo centenario bajo el cual conversaron, símbolo de paz interior y fidelidad a las propias raíces. Que Dios bendiga su voz y su mensaje. Cardenal Paolo Bianchi, secretario de Comunicación Santa Sede Carlos, leyó el mensaje varias veces, incapaz de creer que el Papa recordara su conversación, que siguiera su evolución desde la distancia. Junto al correo venía una fotografía, una pequeña caja de madera con el escudo papal, que según indicaba el mensaje, sería entregada en su camerino antes del concierto. Esa mañana, mientras Madrid despertaba bajo un cielo sorprendentemente despejado para mayo, Carlos finalmente encontró la paz que buscaba. Ya no importaban las críticas potenciales, las expectativas de la industria, los números de ventas o reproducciones. Había encontrado su verdad y la compartiría, sin importar las consecuencias. Horas más tarde, mientras se preparaba en el camerino del Wissing Center, un mensajero del Vaticano le entregó personalmente la pequeña caja de madera. Al abrirla, encontró efectivamente una rama de olivo preservada, acompañada de una nota manuscrita en español con caligrafía sencilla: recuerde siempre sus raíces profundas. Con afecto paternal, Francisco León. Carlos sonrió ante el gesto del Papa, quien había firmado con su nombre de pila y su nombre papal, un detalle que reflejaba la dualidad que él mismo enfrentaba, el hombre y el artista, la persona y el personaje público. Cuando finalmente salió al escenario, no llevaba su habitual vestuario elaborado, sino unos simples vaqueros y una camisa blanca. El público lo recibió con una ovación ensordecedora. Muchos agitaban carteles con frases que habían extraído de los videos de su actuación en el Vaticano: autenticidad, verdad, el nuevo Carlos. Se acercó al micrófono con la guitarra colgada al hombro, y antes de cantar una sola nota, habló con voz clara y serena: buenas noches, Madrid. Esta noche no verán a Carlos Rivera el cantante, sino a Carlos, simplemente un hombre buscando su camino. Les pido que me acompañen en este viaje, que espero sea tan transformador para ustedes como lo ha sido para mí. Y así, con las luces suaves iluminando un escenario despojado de artificios, Carlos comenzó a cantar la canción que había compuesto aquella noche de insomnio en Huamantla, una canción titulada Raíces y Alas, que hablaba de encontrar el valor para ser fiel a uno mismo en un mundo que constantemente nos empuja a ser lo que otros esperan. Mientras cantaba, notó algo extraordinario. El público escuchaba en un silencio reverente, muy diferente a los gritos constantes de sus conciertos habituales. En ese silencio atento, en esas miradas conectadas con cada palabra, Carlos encontró la confirmación de que su transformación no era solo personal, sino un puente hacia una conexión más profunda con quienes le escuchaban. La bendición del Papa no había sido mágica ni milagrosa. Había sido un catalizador, un espejo, una invitación a reconectar con su esencia más auténtica. Y ahora, en este escenario, esa autenticidad se convertía en el verdadero milagro, el de un artista que había encontrado el valor de ser genuino en un mundo de apariencias. La transformación interior apenas comenzaba, pero sus frutos ya eran evidentes. Mientras el público coreaba el estribillo de su nueva canción, Carlos sintió que por fin su voz y su alma vibraban en perfecta armonía. 3 años habían pasado desde aquella noche en Madrid. La transformación de Carlos Rivera, inicialmente vista con escepticismo por la industria, se había convertido en un fenómeno que trascendía lo musical. Su álbum Raíces y Alas no solo había superado todas las expectativas comerciales, sino que había inspirado a otros artistas a buscar autenticidad en sus propias carreras. Críticos que inicialmente lo habían descartado como un capricho espiritual, ahora analizaban la profundidad de sus letras en seminarios universitarios. Esta mañana, Carlos contemplaba Roma desde la ventana de su hotel. Había regresado al Vaticano, esta vez invitado a participar en un concierto especial por el aniversario del pontificado de León XIV. ¿Nervioso?, preguntó Javier, entrando a la habitación. El Papa pidió específicamente que cantes la canción que escribiste después de vuestro encuentro. Carlos sonrió. Su relación con Javier había evolucionado, de ser simplemente su manager,
se había convertido en un verdadero aliado en su camino de autenticidad. No estoy nervioso. Es como cerrar un círculo. Esa tarde, en un auditorio lleno de dignatarios, Carlos interpretó El Olivo Centenario, la canción inspirada en aquella conversación bajo el árbol. Al terminar, el Papa se acercó a saludarlo. Su música ha tocado muchos corazones, señor Rivera, dijo León XIV, estrechando su mano. No por su fama, sino por su verdad. Usted me enseñó que las raíces profundas son lo único que nos mantiene firmes, Santo Padre, respondió Carlos. Esa lección cambió mi vida y mi música. Al día siguiente, Carlos visitó un pequeño conservatorio en un barrio humilde de Roma. Había establecido una fundación que becaba a jóvenes músicos talentosos de comunidades desfavorecidas, enseñándoles no solo técnica musical, sino también a honrar su propia voz. La fama es pasajera, les dijo a los estudiantes que lo escuchaban con admiración. Pero la huella que dejamos en otros cuando somos auténticos, esa permanece. En el vuelo de regreso a México, donde ahora residía la mayor parte del año, Carlos reflexionaba sobre el verdadero significado de aquella bendición papal. No había sido un momento mágico que transformó su carrera milagrosamente. Había sido un espejo que le permitió verse con claridad, un catalizador para una transformación que ya existía dentro de él. Su legado no serían solo canciones populares o premios en estanterías. Sería el valor de la autenticidad en un mundo de artificios, la prueba viviente de que el éxito más significativo no se mide en números, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo y, desde esa verdad, conectar genuinamente con otros. Mientras el avión atravesaba océanos, Carlos garabateaba versos en su cuaderno para su próximo proyecto. La bendición del Papa León XIV había cambiado su carrera para siempre, no como un milagro externo, sino como un recordatorio de la fuerza transformadora que todos llevamos dentro cuando elegimos la verdad sobre las apariencias.